Parlamentaria. Continuamos, ¿qué tal? Los saluda Mario Orais nuevamente, esta vez para conversar con el congresista de Frente Amplio, Manuel Dammert, quien se encuentra en nuestros estudios, para hablar sobre diferentes aspectos interesantes, importantes. Si queremos darle la bienvenida, congresista Dammert, bienvenido a Agenda Parlamentaria. Buenos días, un saludo a todos los amigos que nos escuchan. ¿Qué tal? Me estaba comentando fuera de cámaras antes de iniciar la entrevista sobre los trabajos que viene realizando en esta semana de representación, que ayer había estado en el Agustino. Sí, ¿no? viendo los temas de la conexión de gas natural domiciliario, que se ha conseguido que una estafa que se había hecho más de 15.000 usuarios en Lima, que se quería cobrar un precio adicional y mayor, el gobierno ha reconocido que tienen que tener el subsidio correspondiente y va a tener que devolver ese dinero. Entonces estamos en ese trámite y explicando cómo es indispensable que se use el gas natural domiciliario, que es más barato, que es más adecuado, pero que no se estafe a la población. Acá en Perú no se está usando pues el gas, ¿no? O no llega a los hogares como debería de llegar, como así pues bueno, se tenemos da. gas, Sí, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes cuál es la paradoja? Del gas que tenemos, 60 millones de pies cúbicos diarios se dedican al mercado nacional, 60 millones. O sea, ese consumo domiciliario y el consumo eléctrico. Pero la exportación es de 620 millones de pies cúbicos. La exportación, 620 millones y solamente 60 millones para el mercado nacional. Quiere decir que el gas en el Perú es una cosa secundaria. Lo fundamental va a la exportación. Y en la exportación vendemos el gas a un precio miserable, nos pagan poquísima regalía. Estamos perdiendo 20.000, 30.000 millones de dólares de renta del Perú por esas condiciones. Eso hay que recuperar nuestro gas también. Y de acuerdo a los índices que usted más o menos maneja, Bolivia, ¿cómo se encuentra a comparación del Perú? Bolivia recuperó su gas, que antes exportaba casi gratis a Brasil, y Bolivia le dijo a los brasileños: un momento, como he recuperado el gas, ustedes me tienen que pagar a precio internacional. Y Brasil aceptó. Entonces, con esa recuperación de la renta estratégica, Bolivia ahora tiene 2 petroquímicas, no una, 2 petroquímicas, y tiene una tercera que la va a construir. Y ha desarrollado cantidad de, no solamente proyectos de apoyo a la población, sino proyectos industriales. Entonces, en el Perú, ese es el desafío actual, inmediato. ¿Por qué? Porque está el gasoducto surperuano y está toda la discusión de qué hacer con esta construcción efectiva. ¿Para qué hacer la construcción del gasoducto? La corruptela de Odebrecht ha podido demostrarse de que elevaron el estudio, que era 1.400 millones de dólares, con coimas, con comprar a uno, comprar a otro, lo elevaron a ¿cuánto? 7.000 millones de dólares. Entonces, eso es lo que están discutiendo ahorita. Así es, y eso sin duda está en discusión. Ahora, importante resaltar este proyecto de ley, ¿no?, que declara de necesidad pública y de interés nacional también al proyecto integral de masificación de gas natural en el sur del Perú, con la construcción y operación de un gasoducto al sur y la creación del complejo industrial petroquímico, articulando el sur, ¿no?, y quedando autorizado el Poder Ejecutivo para la convocatoria a concurso, ¿no?, al vencerse la convocatoria anterior, con nuevos aspectos que garanticen su cumplimiento y sancionen cualquier acto de corrupción. Y usted justo nos ha traído, ¿no?, este mapa, ¿no? Quería que nos explique un poco acerca del mismo. Sí, mira, podemos explicar el mapa. Sí. Este es un mapa de proinversión. Yo he agregado algunos elementos adicionales. Lo que tenemos ahora es la parte de acá que yo he marcado, que es el gasoducto central, que se ha ampliado, que está dedicado sobre todo a la exportación. Claro. Y una parte a generar energía eléctrica, o sea, se quema para producir energía eléctrica. Yo lo voy a colocar acá y usted nos va explicando. Ahí está. Entonces, tenemos ahí, este es el gasoducto central. Ya. El proyecto del gasoducto surandino es este que está acá, que tiene varios tramos. Esos tramos llevan al gasoducto a llevar el gas a 2 nodos de generación eléctrica. Esto es, se usa el gas para quemar, generar energía eléctrica y distribuirla, pero se va a producir tanta energía eléctrica que su destino principal es venderle al norte de Chile, donde están las empresas mineras. O sea que es energía eléctrica barata, o sea, gas convertido en energía eléctrica vendido al norte de Chile, subsidiando a la industria eléctrica, a la industria minera del norte de Chile. ¿Qué cosa es lo que debía haber estado, que no está? La petroquímica. Justamente yo he puesto acá la industria petroquímica. Eso era lo que Moquegua y Arequipa. Lo que demandaba la ley es que la rentabilidad del tubo no estaba en quemar para producir energía eléctrica, estaba en desarrollar la industria petroquímica, que es
generar un valor 1000 veces mayor. La industria petroquímica es separar del etano, sus diversos componentes, del metano también, y eso produce varias industrias de plásticos, industrias de fertilizantes, industrias de explosivos, y todo eso tiene un gran mercado en toda América Latina, y además se puede exportar. Entonces, esa necesidad de hacer el complejo petroquímico es lo que mandaba la ley, y que cuando Odebrecht hace el estudio para el gasoducto sur peruano, obvia, desaparece. Entonces la parte más rentable desaparece. Uno dice, ¿cuál es la rentabilidad del gasoducto? Claro. La rentabilidad del gasoducto va a estar en que los peruanos vamos a perder. Entonces ahora que se ha evidenciado la crisis, que el gobierno ha tenido que decirle a Odebrecht no va más y no ha quedado claro qué va a pasar, nosotros decimos lo siguiente: ese contrato que se hizo ya cayó. Tiene que ser reformulado sustancialmente. Usted había dicho, ¿no?, el 3 de enero que había que reformular los contratos del gasoducto, ¿no? Y justamente para eso presenté el proyecto de ley. Y por eso ese proyecto. Que está en el Congreso, está en la Comisión de Energía y Minas. Este proyecto va a ser visto próximamente en la Comisión de Energía y Minas. Y aquí planteo los términos con los cuales rehacer. Lo primero que planteo, ya estaba anunciado lo que iba a ocurrir. O sea, estaba anunciado que había una gran corruptela, que había una modificación arbitraria de los precios para en contra del Estado peruano. Entonces había que reformular el contrato. El gobierno actual se niega a reformular el contrato. La primera cosa es que hay que reformular. No se puede seguir con el mismo contrato que se pasó de 1.400 a 7.000 millones de dólares para poner sobrecostos ocultos y tramposos. Eso hay que modificarlo, primera cosa. Segunda cosa, el gasoducto tiene que estar basado en un criterio de alta rentabilidad. No puede estar dedicado a generar la energía eléctrica barata a Chile. Tiene que estar dedicado a la petroquímica. Tiene que incorporarse a la petroquímica como eje fundamental. Eso también está planteado acá. Algunos dicen, no hay gas. Mentira. Los chinos tienen ya en el lote 58 4 trillones de pies cúbicos comprobados, que significa la mitad de todo Camisea. Entonces tenemos gas. Si tenemos el gas, que es lo que se requiere, uno dice, ¿tenemos mercado? Por supuesto que tenemos mercado. No solamente el mercado lo dan los dos nodos energéticos que consumen gas y que van a requerir tener gas para dar electricidad, sino le dan en especial la perspectiva del complejo petroquímico. Entonces tenemos dos posibilidades de complejo petroquímico de etano y de metano, y tenemos además industrias en todo el sur que han pedido consumir gas. Entonces tenemos la oferta y la demanda. Ahora, pero muchos congresistas también, ciudadanos que nos pueden estar escuchando en estos momentos, dicen, sin duda este proyecto del gasoducto del sur peruano es muy interesante y realmente lo queremos ver de aquí, de cara al bicentenario también de la República del Perú en el 2021, y que sea una realidad y que podamos todos realmente poder contar con el gas. Y por último, pues dirían que me descuenten, pero quiero verlo, ¿no? Quiero ver el gas y que no se esté regalando, ¿no? Prácticamente. Ese es el tema. Y que no existan pues más coimas, dádivas, etcétera. Hay que enfrentar eso. No, entonces justamente, la gente ha perdido ya digamos, en los confianza. usuarios hay dos tipos de usuarios en relación al gas. Uno son los usuarios del sur. Los usuarios del sur, donde está el gas, dicen, nosotros que vamos a recibir el gas que va a venir en unos camioncitos, que es el plan B que dice el ministro ahora. Yo voy a hacer un plan B, lo voy a mandar por camioncitos para una parte pequeña de la población y al costo de un balón de GLP, o sea, más caro que el gas natural, no. Eso no. La gente lo que quiere tener es posibilidades de industria. Y en la industria se vincula a los fertilizantes que puede haber en Cusco, a las posibilidades de industria de herramientas que puede haber en Puno. Todo eso lo está pensando el sur, pero en general el país lo que quiere tener es las posibilidades de un desarrollo articulado. Entonces, el desarrollo de la petroquímica nos da la posibilidad de que la renta del gas no repose exclusivamente en venderlo en la exportación y vendemos un poquito. Si nosotros desarrollamos la industria petroquímica, vamos a tener 1000 veces renta de lo que significa la exportación. Congresista, cambiando de tema, ¿en qué quedó? Y esto sin duda retrocedemos porque esto fue una información del año pasado, pero es importante resaltarla, el caso de Panama Papers. El tema que pues usted en algún momento lo denunció. Bueno, ahí es un tema, digamos, distinto a este, ¿no? Pero Sí, permíteme terminar un poquito con lo de la petroquímica, porque justamente yo estoy viajando al sur en la semana de representación, estoy viajando a una reunión allá para explicar sobre estos temas. Entonces, lo que ahora está como disyuntiva es que el gobierno ha planteado que hay que reestudiar, pero seguir para adelante con Graña y Montero y con Enagás, pero no ha planteado la petroquímica. Ese es el gran error. O sea, la petroquímica es también foco, tiene que plantearse, ¿no? La petroquímica tiene que centralmente. estar ahí centralmente. Pero eso significa modificar el proyecto. Claro. Significa
que la rentabilidad del proyecto no va a estar en darle las facilidades de quemar el gas para vender energía eléctrica, sino la rentabilidad del proyecto está en transformarlo. Y para eso tiene todo el sur peruano que tener sus tubos, tiene que tener sus capacidades productivas y tiene que recuperarse la propiedad de la molécula. O sea, el Perú tiene que decidir, por eso es que el proyecto de ley que plantea, que se decide que el gas de tales lotes va a ser destinado para la petroquímica y que las condiciones del insumo que está ahí tiene que ser vendido al Estado. Es importantísimo. Sobre el caso, justo quería... el caso de Panama Papers, ¿en qué quedó ese tema? Porque sin duda, bueno, en algún momento usted se refirió también, ¿no? Y habló sobre el tema. Bueno, ahí lo que ocurrió fue que hubo Panama Papers, son el depósito ilegal de recursos del Perú fuera y no se paga impuestos por eso, ¿no? Eso lo han utilizado ahora muchos que han estado en el caso de Brecht. Van a aparecer por Panama Papers y por varios lados haciendo depósitos, ¿no? Ahí van a aparecer cada vez más gente. Pero bueno, lo que se descubrió es que habían alguna gente que había colocado ahí su dinero. Bueno, eso ocurrió en toda América Latina. Entonces, algunos países lo que hicieron fue una amnistía. En el caso de Chile, y es lo que se ha hecho también en el Perú. Le dijeron a los que tenían su plata colocada ahí, sacada ilegalmente fue el Perú, regrésenla al Perú, pero no lo vamos a sancionar y van a pagar pocos impuestos. Yo hasta ahora no tengo la información oficial cuánto ha regresado, cuánto es la efectividad de esa medida. La idea es que se iba a regresar 3.000 o 4.000 millones de dólares, si no más. Entonces, sobre ese punto no hay una información oficial de cuál es la efectividad de esa medida. Pero lo que ciertamente preocupa es de que al haber ese regreso, si se ha cumplido con pagar los impuestos que se dejaron de pagar, o se ha legalizado un delito. Congresista, es muy claro realmente en las explicaciones que nos está dando y son bastante interesantes conocerlas, ¿no? Y la información también que nos puede brindar, sin duda, porque enriquece al Congreso de la República. Nosotros, por ejemplo, en este tema de Odebrecht es importante también conocer cuánto es lo que debería de pagarle Odebrecht al Estado peruano o devolverle, ¿no? Porque es muy poco a comparación de otros países. ¿Qué procedimiento tiene que seguir? Hay un procedimiento que está haciendo el gobierno que me parece hasta el momento equivocado. El gobierno lo que ha hecho es, le ha dicho a Odebrecht, no le ha aplicado la cláusula anticorrupción, sino le ha aplicado la cláusula en la cual de ambas partes deciden hacer una cesión contractual. Pero eso es muy ambiguo, tanto que Odebrecht, tal información que quiere Odebrecht. O sea, el Estado peruano pudo haberla decidido, ¿sabes qué? Por corrupción te vas del Perú y me das toda la información ahora y me das el dinero y me das tus activos y yo te voy a ir devolviendo, según lo que yo analice, pero no. El gobierno está en una especie de negociación bajo cuerda con Odebrecht, como está en varios proyectos que ciertamente no deben pararse, no deben caerse. Está preocupado el gobierno por ver cómo se mantienen los proyectos, pero hay que preocuparse también de que no vaya a ser que bajo la manera de mantenerlos se esté manteniendo Odebrecht y los mismos sistemas de corruptela. Entonces, ahí hay una debilidad en la política del gobierno. ¿Usted cree que es quizás falta de decisión también? A veces los jueces, a veces también el Ministerio Público, los mismos fiscales, también a veces como que están muy aletargados. Hay parte de la ciudadanía que dice, ¿por qué están actuando de manera tan lenta, no? Y es como que a veces agarran a los pececitos, pero no están agarrando a los peces más gordos, ¿no? Yo creo que es temor a decisiones, temor a enfrentar los asuntos con soberanía. Es lo que pasa en el caso del gas y el caso del aeropuerto de Chincheros. O sea, en el caso del gas, ahí es claro que nos quisieron hacer una estafa, entonces lo que hay que hacer es que recuperar la soberanía. Y hay que el Perú decir, ese gas, primero es de los peruanos, segundo se va a destinar también a la petroquímica y tercero yo pongo las condiciones. Y sobre esa base, señor, usted cometió delito fuera y convocamos a otros socios. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y en el caso del aeropuerto de Chincheros pasa una cosa similar. En el aeropuerto de Chincheros el Estado está transformando una concesión en una obra pública. Pero la obra pública supone soberanía del Estado. Y el aeropuerto de Chincheros va a ser un aeropuerto importantísimo en el conjunto de América del Sur. Que se va a retomar, ¿no? La construcción, tengo entendido. Se va a retomar la construcción, y eso está bien que se retome la construcción. Y está bien que el Estado entre, pero el Estado va a poner 800 millones de dólares gratis. O sea, el Estado lo que tiene que decir, por esos 800 millones de dólares, señores, aquí nosotros vamos a poner condiciones. Y las condiciones básicas van a ser determinadas. No la que quiere Odebrecht o no la que quiere la empresa, en este caso que ahora va a reemplazar, en el caso del aeropuerto, que es Andino Inverme Holding. Andino Inverme Holding quiere tener una especie de gran monopolio en el sur del continente. Ellos son los dueños de
la compañía que maneja la parte aeroportuaria en el Perú. Si además van a manejar América del Sur, ¿qué van a hacer? Van a cerrar el aeropuerto para poner en todas las tiendas a su propia gente y para manejar los aeropuertos en función de sus propios itinerarios. Entonces vamos a ceder la soberanía del Perú y de América Latina, de América del Sur, a esta empresa. Ahora, eso me parece que es un error grave. Ese es el momento de reformular el contrato en esa parte. ¿Considera también que se debería reformular ese contrato del aeropuerto Jorge Chávez? Porque hasta ahora ni siquiera se termina con las obras también que se habían licitado también hace un tiempo, eso, ¿no? La pista, eso también es una burla. Pista, ¿no? Eso es una burla porque se da largas y largas, y con esa modalidad lo que se ha permitido es que hay un control abusivo del aeropuerto de Jorge Chávez. Yo estaba en una oportunidad que la empresa que maneja realmente la línea aeroportuaria en el Perú, que hace lo que quiere, a uno lo puede encerrar en una zona y decirle un momento, no sales mientras no resolvamos el tema. O sea, son los dueños de la soberanía. Aparte, eso tiene que ser cambiado. Y además que no hay radares también en muchos aeropuertos. Ahorita Arequipa, por ejemplo, no pueden entrar vuelos justamente porque no hay los mecanismos ni los radares necesarios para que entre un avión, ¿no? Cuando en otros países con lluvias entran, ¿no? Es algo increíble. Es que no hay una política de soberanía del Estado sobre esos bienes públicos. Claro. Eso no quiere decir que no hay inversión privada, pero tiene que estar sujeto a lo que requiere la soberanía. Congresista, para ir cerrando, usted siempre ha estado muy cerca a lo que es la construcción civil, a los trabajadores, por ejemplo, la CGTP, todas esas asociaciones que son importantes también porque sin duda son trabajadores quienes están en lucha de sus derechos. Usted en algún momento dijo, cuando existieron marchas de trabajadores de construcción civil, que habían delincuentes filtrados, ¿no? ¿Cómo se llega a controlar este tema? ¿Cómo se ha identificado realmente quiénes podrían estar infiltrados, metidos en este tema de...? Mira, son conocidos, hay denuncias. Claro. Lo que está ocurriendo, hace poco estuve en el aniversario del Sindicato de Construcción Civil de Lima, justamente, y hemos conversado con los dirigentes, hicimos una conferencia de prensa y hemos presentado un proyecto de ley en el Congreso sobre el tema. Y es que en las facultades delegadas dieron una norma por la cual cualquiera puede presentar su registro sin necesidad de poner sus antecedentes. Entonces esa es la manera como entran los delincuentes, luego se hacen pasar por dirigentes del sindicato, luego empiezan a extorsionar al empresario con matarle a sus hijos y a los trabajadores con esto. Esa extorsión ha significado el asesinato de 16 dirigentes sindicales del gremio de construcción civil, que son realmente héroes de la patria, que han luchado por el trabajo y por el bienestar del país. Bueno, no puede darse una norma por la cual cualquiera se vuelve a meter. La norma que ya existía era, uno tiene que presentar sus papeles con sus antecedentes penales. Entonces eso permite distinguir, oiga, este antecedente penal, usted tiene que portar, usted no entra. Bueno, entonces ahora lo que se ha reclamado, y espero que el ministro entienda, es que está bien que en otros sectores de la administración se simplifiquen los trámites, pero en un sector donde hay mafias metidas para extorsionar y matar dirigentes y extorsionar empresarios, no se puede permitir esa liberalidad. Tiene que haber un control, y ese control, yo entiendo que el ministerio les ha dicho a los dirigentes que está dispuesto a revisar ese error. A revisar y ayudar a los congresistas para ir cerrando ya. ¿Qué espera de aquí del Perú de cara a Bicentenario al año 2021? Bueno, ¿qué espero? Lo mejor. Y lo mejor es que el Perú pueda cambiar. Porque si nos mantenemos en una lógica de país en los cuales lo último que interesa es la moral, las condiciones de vida de las personas, y se precariza el trabajo, y inclusive nos quieren ahora, hasta las AFPs quieren agarrar, sí que ellos van a dar la pensión mínima que da la OMPE. O sea, si nos van a sacar el bolsillo, el alma, y nos va a sacar el propio espíritu nacional, nos van a destruir. Más bien, este es el momento de afirmar la nación, la democracia y la libertad. La gente, los ciudadanos a veces simulan, ¿no? ¿Cuánto van a recibir de pensión de aquí a unos años? Sacan sus cálculos, ven y... dice, ¿para qué estoy trabajando tantos años si esto es lo que voy a recibir cuando sea viejo, ¿no? Si estamos regalando a las AFPs unas condiciones onerosas que son realmente una estafa completa. Entonces, yo espero que el Perú está viviendo una crisis ahora muy grande, una crisis moral y política inmensa. Creo que es una crisis más grande que estamos viviendo de fin de siglo. Para mí es una crisis de régimen. Ya no se puede seguir gobernando el Perú como se gobierna actualmente. Tiene que gobernarse con moral pública, con participación de la ciudadanía, con intereses nacionales efectivos y con un programa capaz de hacer cambios. Los valores son muy importantes, ¿no? Como usted dijo, ¿no? Y la formación en la familia. Hay que afirmar la soberanía, hay que afirmar la democracia, hay que afirmar la moral pública, hay que afirmar la institucionalidad y sobre todo que el poder de los ciudadanos active. O sea, que los ciudadanos reclamen, planteen y que sean realmente escuchados y movilizados. Y que sean propositivos, ¿no? O sea, que propongan, ¿no? Proponen, tú sabes que proponen cantidad de cosas. Si uno mira y recorre todo el país, yo recorro mucho el país, hay cantidad de propuestas que están atoradas, sueltas. ¿Por qué? Porque como se muestra en el caso del gas, ¿no? De todo este tema del gasoducto, tenemos una renta por la cual estamos perdiendo próximamente 20.000 millones de dólares si es que no
reformulamos el contrato de exportación. Yo espero que para el Bicentenario por lo menos hayamos recuperado, es otro proyecto de ley que tengo, hayamos recuperado el gas para el Perú y esa renta estratégica sirve para el desarrollo nacional. Vamos a estar conversando de ese tema, congresista, acá es su casa, en agenda parlamentaria, para conversar pues y otros temas. Muchas gracias por haber venido. Ha sido el congresista Manuel Dagmer. Nosotros vamos a hacer una pausa y estamos retornando con más aquí de Congreso Televisión.